Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del balance tras el evento de la COP20 que se realizó aquí en el Perú, un evento de consecuencias a nivel internacional respecto al cambio climático. El objetivo de estas reuniones es lograr reducir en 2 grados la temperatura del planeta para no sufrir las devastaciones del cambio climático. Hay países que tienen mayor responsabilidad por sus emisiones de gases de tipo invernadero, como Estados Unidos, como la China, ¿no es cierto? Y que tienen un mayor compromiso respecto a esto, pero les toca a todos por igual. Y finalmente se llegó a un acuerdo que se llama el llamado de Lima a la acción climática, un documento que tendría que ser firmado el próximo año en la reunión en París. Y hay sentimientos encontrados y opiniones encontradas respecto a las conclusiones y a los acuerdos a los que se han llegado en este documento. Mientras que el Ejecutivo, ayer en conferencia de prensa, el presidente Ollantumala manifestaba su satisfacción, no solamente respecto a la forma en que se llevó a cabo el evento a nivel organizativo por parte del Perú, sino respecto al contenido del mismo. Sin embargo, hay ONGs y organismos involucrados en el tema de protección del medio ambiente que sienten que ha sido más bien un pronunciamiento tibio y no realmente de cambios contundentes y que realmente vayan a alcanzar el objetivo que se han planeado. Vamos a conversar con Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente y ex viceministro de Interculturalidad. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, al contrario, para poder, desglosar todo lo que ha ocurrido y en especial este documento que ha sido calificado de tibio a pesar de la satisfacción que ha mostrado ayer el Ejecutivo y el presidente, el ministro Pulgar Vidal y el canciller. ¿Es así? ¿Ha sido no es tan contundente como se hubiera esperado? Creo que es algo curioso que ambos tengan razón, es decir, sí hay razones para estar satisfechos y hay razones para tener preocupaciones. Entonces, ¿por qué podríamos estar satisfechos, ¿no? A ver, empecemos por ahí. Primero hay que entender lo que es esta negociación, porque lo que ha ocurrido en Lima estas últimas 2 semanas es una etapa más en una negociación, ¿no? Yo lo describí más o menos como hace unos años atrás, en realidad en la COP de Copenhague, hubo un proceso muy dramático en el cual en verdad la negociación climática parecía hundirse. Pero luego porque nadie da su brazo a torcer y eventualmente los países decidieron más adelante en una reunión en Cancún, otra COP, intentar volver a andar el proceso, y en el año 2011 en Durban, en otra COP, se decidió marcar una suerte de línea o guía o hoja de ruta, ese nombre es tan conocido por nosotros, que nos lleve hacia un acuerdo, ¿no? Es como si un par de personas que están interesados en casarse deciden en ese momento, bueno, ok, vamos a intentar concluir todo este matrimonio en el 2015 en París, además. Pero para llegar a ese punto, digamos, hay que ponerse de acuerdo en una serie de temas para que eso efectivamente sea un acuerdo satisfactorio. Y Lima es muy importante porque Lima es la víspera. Es decir, decimos acá hemos hecho casi como los preparativos que deberían llevarnos a este momento final. Y digamos que ahí viene el tema de los éxitos y los eventuales dudas que pueden haber. Porque el país hizo su trabajo, el Perú hizo su trabajo de organizar de una manera muy eficiente todo lo que implica preparar el ambiente para una negociación de esa naturaleza. Entonces, digamos que el Perú ha demostrado que es capaz de organizar una reunión con más de 10.000 personas, en total, más la gente que vino a otras actividades conexas, estamos hablando de 15.000 personas. Claro. Entonces, es una actividad de gran dimensión. Segundo, y estamos hablando en nivel de logística, en nivel de seguridad, en nivel de infraestructura para recibir y manejar y administrar el evento. Posiblemente no recibamos algo similar hasta los Panamericanos del 2019, digamos, para que tengan una idea de la dimensión de la actividad. Que el balance en ese sentido es positivo. Segundo, le tocaba al Perú como sede de la COP presidir, una vez llegado las delegaciones a Lima, iniciado el proceso, las conversaciones que se iban a llevar a cabo en Lima. Y ese papel estuvo además a cargo del ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal. Que ha estado en todas, con una disposición, siempre el espíritu en alto, ¿no es cierto? De verdad que sí. Creo que había un reconocimiento muy amplio del papel que ha jugado, de la energía, digamos, puesta de manifiesto para conducir un proceso de esta complejidad.
Ese es un segundo elemento y creo que en ese sentido hay un consenso amplio del papel de Perú que también ha sido muy bueno. Pero luego viene el tercer elemento, que es ya los acuerdos. Es decir, exactamente estos casi 195 países que están reunidos, bueno, tenían que ponerse de acuerdo, ¿no? Y esto es muy difícil porque fíjate... Y ahí sí depende de la capacidad de gestión de cada país, ¿no es cierto? Y depende de los intereses de cada país. Y claro. Es decir, hay que entender que aquí en las negociaciones climáticas no se deciden por mayoría, sino por consenso. Es decir, todos los países tienen que estar de acuerdo para adoptar cualquier tipo de decisión. Entonces, lograr que todos estén de acuerdo, que desde los países más pequeños, insulares, que eventualmente pueden desaparecer si el nivel del mar sigue creciendo, o poner de acuerdo a China, que es el principal emisor de gases de efecto invernadero, que tiene la población más grande, pero que también está muy interesado en seguir creciendo económicamente. Poner de acuerdo a los países europeos, que tienen sin duda mayores tecnologías, pero también tienen intereses respecto a temas como petróleo, recursos energéticos y demás. Y los países como nosotros, que no somos unas economías tan grandes, que apenas contribuimos, como por ejemplo el Perú, menos del 1% de las emisiones, pero que pueden verse afectados severamente por los cambios climáticos. Poner a todos esos actores de acuerdo es un arte muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado, digamos? ¿Qué es lo que en concreto se ha logrado en esta reunión? ¿Hay conciencia de los países, de las potencias, de China, de Estados Unidos, de que ellos tienen que realmente hacer algo porque si no el resto, que es la mayoría, se va a ver irremediablemente afectados? ¿Hay esa conciencia? Creo que hay dos cosas que han pasado que son muy importantes, ¿no? Uno es que existe ya un consenso muy amplio sobre las bases científicas de lo que el hombre tiene como responsabilidad ante lo que está ocurriendo, ¿no? Hay una entidad que se llama el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, un panel de científicos de todo el mundo, no es solamente de un lado, sino de todo el mundo, que han dicho sí, el ser humano es responsable y además esos son que han dicho, mira, la temperatura de la Tierra no puede aumentar en 2 grados respecto a la temperatura que había antes de que empezara la época industrial, porque si no los cambios pueden ser muy graves para toda la humanidad. Entonces, ¿qué hacemos para evitar eso? Porque ya la temperatura del planeta ya se elevó en 0,8 grados Celsius de ese punto. Nos queda un pequeño margen. 1,2 grados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Hay que reducir las emisiones. Entonces, todos los países, creo hoy, ninguno desconoce esta realidad. Y todos están de acuerdo en que tienen que contribuir. Pero el punto es en qué grado contribuye cada país. O sea, y ahí es donde entra el tema de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. ¿Cómo? Que fue un tema muy complicado en un momento dado. De hecho, uno de los puntos que fueron claves en el último tramo de la negociación en Lima fue: tenemos que discutir este punto. ¿Por qué? Porque para los países que son menos desarrollados, por ejemplo, es evidente que su responsabilidad con el cambio climático ha sido menor. No han emitido tanto, pero tienen efectos muy graves. Entonces quieren que los otros países contribuyan con ellos. Y también saben que sus acciones tienen que ser evidentemente diferentes a las de los otros países. Entonces, y también tiene que haber transferencia de algunos países hacia otros para ayudarlos. Y todos podamos, de tipo tecnológica, económica, tecnología, financiera, capacidades, que son lo que se denominan los mecanismos de implementación de los acuerdos. Entonces, ese era un elemento central. Y además, algo que se llama el asunto de lo que se llaman pérdidas y daños. Que porque hay países, como Tuvalu, un país isleño, que eventualmente va a desaparecer. Claro, porque el nivel del mar aumenta y simplemente, entonces, ahí no hay adaptación ya, digamos, que se pueda realizar. Entonces, literalmente va a haber lo que se llama desplazamiento climático. Poblaciones que van a tener que salir de sus lugares y irse a otro lugar. Entonces, eso implica un compromiso internacional para ayudar a ese proceso. Entonces, eso es, así de complejo es el tema. Ahora, hay algunas señales positivas, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, Estados Unidos y China, de alguna u otra manera, ya han anunciado esfuerzos destinados a la reducción de emisiones. Todavía limitados. De ahí viene uno de los asuntos, digamos, de las críticas que son correctas. Todavía lo que tenemos hoy no nos indica con claridad, digamos, una meta global de reducciones que sea suficiente para alcanzar este objetivo de que la temperatura no llegue a aumentar a 2 grados. Eso todavía no está claro. Eso todavía vamos a ver si en París se consigue, pero es un tema muy complicado. Otro tema es el financiamiento. Uno de los logros es haber alcanzado la meta de $10.000 millones para el Fondo Verde
de una meta de 100.000 millones, informal todavía, pero de 100.000 millones para el 2020. Yeah. Entonces, digamos, todavía falta un trecho. Claro. Los fondos van a poder empezar a ser utilizados posiblemente en 2015, pero, digamos, todavía la meta... todavía está lejos, pero ya es un avance. Exacto. Hemos logrado también... Claro, pequeño, por eso pues la sensación de algunos de que se avanzó, pero muy poquito, pues, ¿no? Sí. O sea, los años son así, mira, todos los países están hablando de 2015 para los acuerdos de París, pero la implementación es 2020, 2025, 2030... Y ahí viene la pregunta científica y lo que hace que muchos estén muy preocupados. Para terminar, ¿El tiempo alcanzará? El tiempo alcanzará, porque cada cuánto estamos viendo que el termómetro aumenta. O sea, ¿nos va a permitir el termómetro postergar la aplicación de los acuerdos? Es un tema crucial. Mira, yo creo que hay que ser optimistas en el sentido de que los países van haciendo cambios en su matriz energética, cambios en sus patrones de producción y consumo que nos pueden ir acercando. Pero la velocidad de ese cambio es muy lento en relación con la velocidad del cambio climático. Entonces, esa brecha, de hecho en el propio documento que se aprobó en Lima, se menciona la preocupación sobre esa brecha, ¿no? La preocupación entre lo que los estados son capaces de hacer y la necesidad, rapidez con la que pueden hacerlo y el medio ambiente que nos responde de esta manera. Bien, Iván, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. No, gracias por la invitación. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.